Continuamos con los exámenes que tenemos que estar involucrados ahí. El primer periodo, como les explicaba, el índice de Bishop para ver qué pacientes están. Las contracciones, que es lo que tenemos que valorar, como explicamos la vez pasada, tenemos que tener una contracción cada 3 a 5 minutos y que dure un promedio de 60 segundos para considerarlo como trabajo de parto efectivo o activo, ¿sí? O trabajo de parto en sí establecido, ¿sí? Durante la vigilancia de la paciente obstétrica, tenemos que estar teniendo la pancita bien vigilada, ¿sí? Tenemos que estar valorando exactamente cómo se comporta esta paciente. Y tenemos lo de pansear a la paciente que les explicaba la otra vez. Déjenme explico. Con este maniquí. El pansear. Este es el maniquí. ¿La paciente si la conocen? ¿Tiene nombre o no? Vigilando a la paciente en trabajo de parto. Tú como médico que estás atendiendo a la paciente, tienes que estar a un costado de ella siempre, ¿sí? Puede estar, si estás en condiciones óptimas, puedes estar parado a un lado de ella tocando la pancita, ¿sí? Este es el maniquí que tenemos aquí en el CESAM, ¿sí? Y tienes que estar aquí, el término ese coloquial que les digo es pansear a la paciente, que no significa otra cosa más que estar palpando con tu mano la frecuencia de las contracciones y la intensidad de las mismas, ¿sí? Si eres un médico responsable y ecuánime como yo, pues estás sentado y estoico, ¿sí? Si tuviste posguardia, pues te quedas aquí dormido al lado de la paciente, o la paciente te despierta, nunca no falta que la paciente te diga, doctor, ya, porque en posguardia te quedas aquí y tienes que estar aquí sentado, tienes que estar aquí sentado, y vigilando y vigilando y vigilando, y con tu reloj en la mano, vigilando la frecuencia de las contracciones, se palpa la contracción sí la puedes palpar, si no puedes determinar la intensidad, ¿sí? No puedes determinar los milímetros de mercurio o la ciudad de Montevideo, o sea, no puedes determinarlo, pero sí estás aquí, y la paciente lo refiere, la paciente sabe que ahí viene la contracción y tú empiezas a percibirla, y eso es totalmente dinámico, y eso es totalmente manual, y es objetivo, porque tú palpas la contracción, ¿sí? Y estás ahí, ahí viene una contracción y ahí te quedas, con la manita en el abdomen de la paciente, sobre todo en el fondo uterino, ¿sí? Y empiezas cuando empieza la contracción y ahí cuentas los segundos, ahí te vas. Supongamos que es un trabajo de parto establecido, pues tienes que tener una contracción, la pancita dura cada 3 a 5 minutos y debe durar unos 60 segundos en promedio. Si dura 30, dura 90, está bien, ¿sí? Pues si es cada 3 minutos o cada 5, está bien, ¿sí? Si es menos de 3 minutos es muy alta la frecuencia, y después de 5 minutos está muy tardada la frecuencia, ¿sí? Si dura poquito la contracción en cuanto a duración, o si dura más de 90 segundos también. Tienes que tener ese promedio siempre. Si varía de esos parámetros, hay que actuar, ¿sí? Es un poquito más peligroso que tengamos más frecuencia de contracciones y duración a que estén espaciadas, ¿sí? Si tenemos las contracciones más seguiditas, menos de 3 minutos de frecuencia y más de 90 segundos en duración, podemos estar enfrente de una paciente que tenga policistolia o que tenga datos de desprendimiento placentario o que estemos pasando mala oxitocina. Ahí sí tenemos que actuar y bajar la frecuencia e intensidad de las contracciones, que vamos a verlo poco a poco. Entonces, esto es pansear, esto es tocar a la paciente, a ver cómo están las contracciones, ¿sí? Obviamente, cada 10 minutos tenemos que estar vigilando la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Con el Doppler que tenemos, como el de la imagen que estoy proyectando,
que es el cardiotocógrafo, en donde la paciente está determinando ahí, se pone en el fondo uterino un sensor, que es el que, como el que está aquí arriba, que registra el tono, el tono uterino, el muscular, ¿sí? Y esto lo va registrando. Ya veremos imágenes de eso. Y se busca dónde está la frecuencia cardíaca fetal para poner el segundo sensor, que es el ecocardio o el transductor ultrasonográfico, para que esté registrando en el lapso de arriba la frecuencia cardíaca y abajo el tono uterino. Entonces está conectada aquí la paciente. Eso es lo ideal, es el monitor de trabajo de parto. Eso se te registra la frecuencia cardíaca. Hay situaciones en las que se indica o no se indica antes del trabajo de parto, que ya lo veremos después. Pero eso significa balancear a la paciente, ¿sí? Y el tacto, sí lo vas a tener que estar realizando de acuerdo a las contracciones. Si no tiene contracciones regulares, no tienes que estar haciendo un tacto cada ratito, ¿sí? No es conveniente, ¿sí? Eso es en función a las contracciones, ¿sí? Y en ese sentido, tú tienes que ir llenando un partograma. Y el partograma es la relación gráfica de las contracciones que tiene la paciente, de la dilatación que tiene la paciente y la frecuencia cardíaca fetal de cómo se va presentando. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tienes que basarte en la curva de Friedman, que eso es bien importante. Debo tener una imagen. Acá está. La curva de Friedman no es otra cosa, muchachos, que la relación que existe entre las contracciones y la relación. Y estas son las fases en que se basa la curva de Friedman. Varía de pacientes primigestas a pacientes multíparas, ¿sí? Esta es la fase latente de trabajo de parto, que se encuentra dentro de todo. Este es el primer periodo de trabajo de parto. El primer periodo de trabajo de parto es dilatación y descenso, borramiento, por supuesto. La fase latente del trabajo de parto es en donde ya empieza a dilatar la paciente, en donde empieza a haber dilatación, empieza a haber borramiento, pero que el trabajo de parto se torna un tanto cuanto irregular, ¿sí? No tenemos esta regularidad de contracciones, no tenemos esta regularidad en cuanto a la frecuencia y a la intensidad de las contracciones. Esta es la parte más complicada de determinarlo, ¿sí? Habrá pacientes primigestas, por ejemplo, que es su primer embarazo y, y tengan contracciones muy enérgicas, pero no dilaten, ¿sí? Entonces, es la paciente que revisas cada ratito, cada ratito, cada ratito, porque trae mucho dolor, tiene mucha intensidad en las contracciones, le duele muchísimo, pero la revisas, hace un tacto y no trae ni borramiento ni dilatación. Y ese paciente le dice, ¿sabes qué? No traes dilatación, hay que revisarte en 3, 4 días, ¿sí? O 2, dependiendo de lo que tú quieras valorar. Cuando a la paciente le duele muchísimo. Cuando la paciente tiene muchas contracciones enérgicas, que tú la palpas, porque la paciente lo puede referir, pero el chiste de esto y la intención de esto es corroborarlo, tanto manualmente con la exploración física como con la cardiotocografía, ¿sí? Porque la paciente puede referir dolor, pero el dolor no está en relación a la cantidad de contracciones ni a la intensidad. Ahí sí depende de la idiosincrasia de la paciente y del umbral o lo que pueda tener, ¿sí? Entonces, sí tienes que valorarlo. Y esta es la fase más difícil, porque una primigesta dilata y borra un poquito más de lento, ¿sí? Más o menos las fases latentes de trabajo de parto de una fase primigesta, ¿cuánto dura? ¿Qué no leyó? La fase latente, primigestas y en multíparas, ¿cuál es la diferencia en horas? Es un 50% de diferencia, pero más o menos en promedio, ¿cuánto? ¿De 5 a 6 horas? En primigesta de...
Fase latente de trabajo de parto y primigesta. 7 horas, ¿no? 8 horas. Creo que se puede extender hasta 18 horas. No, aquí dice de 8, máximo 20 horas. La primigesta, la fase latente, en promedio son 12 a 24 horas. La fase latente. ¿Sí? En multíparas, de 6 a 12 horas. La fase latente. ¿Sí? Es un poquito más rápida. Y la fase de aceleración, de máxima pendiente y de desaceleración también varían. ¿Sí? Esto en condiciones normales aproximadamente. La primigesta, o sea, las dos, tanto primigesta como multípara, el promedio que dura la fase latente es de 8 a 10 horas, las dos. Obviamente, si la fase latente de la primigesta dura 24 horas, hasta ahí podemos considerarlo normal. ¿Sí? Obviamente, si la fase latente de la multigesta dura hasta 12 horas, lo podemos considerar normal también. ¿Sí? Es el 50% de diferencia más o menos en tiempos máximos. ¿Sí? Lo habitual, que entre las dos, tanto la primigesta como la multigesta, tengan un promedio de duración de 8 horas. ¿Sí? Esa es la fase latente. El periodo activo de trabajo de parto generalmente se acorta un poquito más, ¿sí? Y de ahí sí disminuye de ese 50% que hemos considerado otro 50%. ¿Sí? 12 horas máximo, de 6 a 12 horas máximo en la primigesta, de 2 a 6 horas máximo en la multi. ¿Sí? Va variando de acuerdo a estas circunstancias, pero esto es en condiciones normales. Primero, la fase latente es esta, más o menos hasta 4 centímetros de dilatación. 3, literatura te va a hablar que hasta 3 centímetros de dilatación, hay literatura que te habla hasta 4 centímetros de dilatación. Desde que empieza a haber modificaciones cervicales hasta que empieza a haber dilatación y que llegamos a 3, 4 centímetros de dilatación máximo, ¿sí? En primigestas o en primigestas. De ahí en adelante, cuando lleguemos a los 3, 4 centímetros de dilatación, de ahí en adelante ya es la fase activa del trabajo de parto, que sigue siendo el primer periodo, ¿sí? Que es esta parte de aquí. Hay una fase que se llama de aceleración, en donde la dilatación es 1 o 2 centímetros, más o menos rápido, ¿sí? Estamos abarcando de 2 a 4 horas, más o menos que esta parte. Cuando la paciente más o menos llega a los 5 centímetros, 6 centímetros, hay una fase de máxima pendiente, que es entre 5 a 8 centímetros. La paciente dilata muchísimo. Hay contracciones más enérgicas, hay contracciones más frecuentes y más intensas. Llegando a los 8 centímetros, 9 centímetros de dilatación, hay una fase de desaceleración. Se tranquiliza un poco la paciente, se tranquiliza un poquito la intensidad de las contracciones y reposa 2, 3 horas más o menos ese útero, en lo que ya no dilata tanto. La fase de máxima aceleración es de los aproximadamente 5 o 6 centímetros hasta los 9, 8, 9. ¿Sí? Son 3, 4 centímetros de dilatación, los que va muy rápido. Estamos hablando que puede ser 1 hora, media hora o 2 horas máximo. ¿Sí? Luego se relaja un poquito la paciente. En las primigestas, cuando llegamos a esta fase de desaceleración o reposo, cuando llega la paciente 8 o 9 centímetros de dilatación, se estanca un ratito ahí, 2, 3, 4, hasta 5, hasta 4 a 6 horas la primigesta. La multi llega a máximo 2. ¿Sí? En la fase de desaceleración o reposo, la multípara, si tarda 2 horas, algo está pasando. En la primigesta, si tarda 4 horas, algo está pasando. ¿Sí? Ya tenemos que valorarlo. Generalmente son 2 máximo y 4 máximo, en multis y en primis. Ya el segundo periodo para el trabajo de parto es otra cosa. ¿Sí? Pero esto lo tenemos que graficar. Esto lo tenemos que graficar en un partograma. Y el partograma de cualquier hospital, valora y tiene sus encuadres. En esta parte, todos los partogramas que ustedes revisen y cuando estén en los hospitales, en los partogramas vamos a tener 2 puntos principales, que es la dilatación desde que no trae nada
conforme va avanzando. La dilatación que debe ir progresiva. ¿Sí? Y este es el descenso. ¿Sí? Ahí tienes que ver dilatación y descenso del feto. ¿Sí? O sea, altura de la presentación. En los partogramas valoramos eso. Dilatación, que debe ir en aumento, y el descenso, que el feto debe de ir bajando. ¿Sí? Y eso lo vas a ir graficando. Eso lo vas a ir graficando. ¿Sí? En esta parte de arriba, pues aquí vas a poner, y en esta parte de aquí, tiene sus columnas que pueden, eso sí puede variar. ¿Sí? Hay partogramas que te ponen aquí en la hora, 1 hora, 2, 3 horas, 4 horas. ¿Sí? Hay partogramas que pues, te ponen aquí el número, el número del 0 al 10 para ver la dilatación, ¿verdad? Más o menos. Entonces, tú tienes que ir graficando. Si lo checas, por ejemplo, a las 10 de la mañana, haces un tacto a las 10 de la mañana, ¿sí? Y dices, a las 10 de la mañana la paciente trae 1, 2, 3 centímetros de dilatación, ¿sí? Más o menos aquí. La revisas, trae 3 centímetros de dilatación, ahí mismo pones tú, porque tienes un espacio para poner 3 centímetros de dilatación, 60% de borramiento. ¿Sí? Tú lo graficas ahí, pones 3 centímetros de dilatación a las 10 de la mañana. ¿Sí? Todos los partogramas tienen también, en esta parte de aquí, un espacio para ir anotando la frecuencia cardíaca fetal. Con cada tacto, con cada revisión, tienes que ir anotando la frecuencia cardíaca fetal. A las 10 de la mañana, la paciente tenía una frecuencia cardíaca fetal de 122, ¿sí? Tenía 3 centímetros de dilatación con un 60% de borramiento, ¿sí? Y tienes que poner la altura de la presentación en los partogramas. Tienen en un costado, o deben de tener en un costado, la altura de la presentación. Entonces tú tienes que ir graficando, ¿sí? Tienes que darte cuenta cuánto tiene dilatación. Entonces tú revisas ese partograma y, y le pones aquí, por ejemplo, 3 centímetros de dilatación y le pones -1. Tú ya sabes que a los 3 centímetros de dilatación la frecuencia cardíaca está bien y está en estación -1, es decir, no se ha encajado. ¿Sí? Lo tienes que ir graficando. Entonces, lo habitual es que esta curva de Friedman, que es la relación del parto con la dilatación y descenso, vaya en relación a lo que tú sabes que es la fase latente y tú sabes que es la fase activa, tanto en primigestas como en multis. Entonces, debe ir dilatando, 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 dilatando. En teoría, las fases latentes de trabajo del parto, pues tú sabes que va a estar así más o menos. Empieza el trabajo del parto aquí. Si empieza el trabajo de parto aquí, a la otra hora, puede que esté por aquí, otra hora, por aquí, por aquí, por aquí. A lo mejor de 10 de la mañana a las 13 horas, a la 1, han pasado 3 horas más o menos, y de tener 1 centímetro de dilatación a unos 2 centímetros de dilatación han pasado 3 horas, que está dentro de parámetros permisibles para la fase latente, ¿sí? De trabajo de parto. Pero si en ese rango de tiempo ya transcurrieron muchas horas, y estamos a las 18 horas, 6 de la tarde, si ves que está aquí la dilatación, y ha avanzado 1 centímetro, 2 centímetros,
en 10, 12, en 8 horas, aunque esté en rango, tú sabes que esa curva va lenta. ¿Sí? En teoría, en este lapso de tiempo, tienes que tener una cosa muy en cuenta. ¿Cuál? Que tengas contracciones regulares, que tengas un trabajo de parto establecido. Tú puedes internar a una paciente pensando en que tienes una fase latente de trabajo de parto y resulta que no tiene contracciones regulares. Estoy hablando de las contracciones regulares que ya hemos visto, que ya hemos hablado. Si tú revisas a una paciente primigesta, le haces un tacto y trae 1 centímetro de dilatación, 2 centímetros de dilatación primigesta, tú vas a decir, ya está en fase latente de trabajo de parto porque trae dilatación. Pero tienes que corroborarlo con contracción. Porque si no trae contracciones regulares, como las que estamos platicando, esa dilatación, sin esas contracciones, te va a durar no 8 horas, ni 12, ni 24. Te va a dar una semana ahí, 10 días. Entonces, no vas a internar a una paciente con un falso trabajo de parto, que es el gran problema del médico, es el gran problema de la obstetra, determinar eso. Y muchas veces manejas falsos trabajos de parto en la que tú piensas que trae contracciones adecuadas, pero no trae dilatación. Y si trae dilatación, tiene que tener contracciones adecuadas. Esta curva de Friedman y esta gráfica es forzosamente en condiciones de trabajo de parto regular. ¿Y a qué me refiero con eso? Contracciones de 3 a 5 minutos que duren de 30 a 60 a 90 minutos. Promedio 60 segundos, perdón. Únicamente así. Si no tienes esa calidad de contracciones, bye. Vas a regresarla o vas a revisarla después, ¿sí? Con todas las agravantes que tú ya vas a estar estudiando, ¿sí? Pero a eso se refiere. Entonces, esa curva de Friedman es esto. Es la relación que existe entre el descenso y la dilatación. Y es en base a la fase latente del primer periodo de trabajo de parto, a la fase activa del primer periodo de trabajo de parto. ¿Sí? Si todo transcurre bien, vas a llegar a los 8 o 9 centímetros de dilatación, que está acá arriba. ¿Sí? Y en teoría, el descenso ya va a estar por acá. ¿Sí? Entonces aquí se van a cruzar. Esa es la relación que existe. Entonces tú tienes que valorarlo muy bien. Y eso es totalmente clínico. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también que las pacientes que han tenido 2 o más partos, puede que tengan dilatación sin tener ningún tipo de contracción. Las fibras de tejido conectivo o fibroso del cervix quedan abiertas, ¿sí? Entonces, la paciente va a revisarse y tiene 35 semanas, 36 semanas, le haces un tacto y encuentras que el cervix tiene 2 centímetros de dilatación. Y te puedes confundir, puedes decir, sí, es una fase latente de trabajo de parto, ¿sí? La voy a ingresar y la voy a inhibir y todo. Y la puedes tener acostada ahí 2, 3, 4 semanas y no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, sí tienes que individualizar las pacientes. Les repito, esto no lo viene en la literatura, no hay una condición, ¿sí? Tú puedes tener una primigesta de 39 semanas de gestación con 2 centímetros de dilatación y 50% de borramiento y te va a desarrollar trabajo de parto rápido en 2 horas y puedes tener una paciente misma de las mismas condiciones y no te lo desarrolle. Esto es bien individual. Esto es en condiciones normales. La curva esta que están aquí, la fase latente activa, y la curva de Friedman es en condiciones normales. ¿Sí? Para proseguir con el trabajo de parto. ¿Sí? Para esto, si la paciente ya está estableciendo un trabajo de parto, ya tienes tú que establecer si tiene contracciones adecuadas o no. Entonces tendrías que regularizar el trabajo de parto si es que no lo tuviese. ¿Sí? Para regularizar el trabajo de parto, la manera que tenemos actualmente y que seguiremos teniendo es la oxitocina. La oxitocina es la hormona, obviamente se produce en la hipófisis posterior, pero la cantidad de oxitocina no es suficiente, la fetal, a veces para regularizar el trabajo de parto. A veces tenemos que regularizarla con oxitocina sintética. ¿Sí? En condiciones normales, después de la semana 37, empieza una hiperproducción de oxitocina fetal. El feto produce oxitocina y empieza a liberarla. ¿Sí? Normalmente es más o menos a la semana 35, 36, 37. ¿Sí?
Esta liberación de oxitocina fetal está determinada por un deceso más o menos brusco del lactógeno placentario. El lactógeno placentario, después de la semana 34-35, deja de producirse. Y ese descenso del lactógeno placentario es el principal estímulo para que el feto empiece a producir o a sintetizar o a liberar oxitocina. Y eso favorece que aumente la oxitocina circulante, la que produce la madre y la que está produciendo el feto. Después de la semana 36-37 empieza a tener estos picos de producción oxitóxica. Es cuando empieza a haber contracciones, ¿sí? Y empieza a producirse más y más y más. Después de la semana 36-37 aumenta una producción de leche materna, ¿sí? Aumenta la cantidad de prolactina. La prolactina, las elevaciones de prolactina, también le ayudan, favorecen la liberación de oxitocina por posterior. Después de la semana 36-37, a favor de este descenso del lactógeno placentario, también existe una disminución en la hormona antidiurética. La hormona antidiurética o la vasopresina tiene prácticamente las mismas cantidades de radicales que la oxitocina, solamente cambian dos radicales, estructuralmente y bioquímicamente cambian dos radicales, el 17 y el 18. Entonces, empieza a haber una producción menor, entonces las células encargadas de liberación y sintetizar vasopresina le echan la mano a la oxitocina y liberan más. Entonces, esta serie de secuencias, más la distensión del útero, más el tamaño fetal, más la disminución del líquido amniótico, más los movimientos fetales, hacen que el músculo uterino tenga ese tono, ¿sí? Y empieza a haber más contracción. Si el feto se mueve más enérgicamente, si empieza a crecer más, se distiende más, si empieza a haber menos líquido amniótico, porque acuérdense que el feto empieza a producir menos orina, entonces el líquido amniótico es orina del bebé, se empieza a disminuir la presión intrauterina y empieza a haber contracciones, por obvias razones, es una cuestión mecánica, ¿sí? Se activa actina miocina por descompresión. Y si eso le agrega que la oxitocina se empieza a producir más, empiezan las contracciones. Es por eso que ocurre alrededor de la semana 36-37, ¿sí? Por esto que les acabo de decir. Y cuando esto sucede, pues empieza a regularizar propiamente se empieza a regularizar, empieza el triple gradiente descendente, que el triple gradiente descendente es las contracciones que empiezan en el cuerno y va bajando. Esto favorece, y eso tiene que, por solito, la paciente solita, la producción endocrina solita y la fetal empiezan a producir la cantidad suficiente de oxitocina para regularizar el trabajo de parto. Cuando esto no ocurre, cuando la secreción es inadecuada, cuando el feto es pequeño, o cuando el feto es muy grande, o cuando el líquido amniótico está en cantidades normales, cuando la presión mecánica intrauterina es la misma y no se modifica, entonces a lo mejor el trabajo de parto puede tornarse irregular. Y es entonces es cuando ya tienes que utilizar oxitocina para regularizar el trabajo de parto. La oxitocina a la fecha es el único medicamento que utilizamos para regularizar el trabajo de parto. No existe otro medicamento. No existe otro medicamento que se utilice de manera sintética para regularizar el trabajo de parto. ¿Cuánto vamos a utilizar oxitocina? Pues dependerá, ¿sí? La mínima dosis la dosis mínima que tenemos que tener de concentración de oxitocina circulando es de 2.5 miliunidades por litro para que tengamos la dosis mínima de oxitocina que pueda provocar contracciones regulares, ¿sí? Esto lo tenemos que conseguir con una infusión, ¿sí? Y eso tenemos que calcularlo en ese sentido. Todas las presentaciones de oxitocina, todas las presentaciones de las ámpulas de oxitocina tienen 5 unidades de oxitocina, absolutamente todas, ¿sí? Esa ampolletita de oxitocina que tiene 1 mililitro
así vienen las presentaciones. Si tú te vas a atender un parto a Hong Kong, pides oxitocina y vienen 5 unidades. Si tú te vas a atender un parto a Charcos de Risa y encuentras oxitocina en Charcos de Risa, la ampollitita viene de 5 unidades. ¿Sí? A donde vayas en el planeta Tierra, las ampolas de oxitocina son de 5 unidades, todas. ¿Sí? Pero es una dosis muy alta, ¿no? 5 unidades es una concentración alta de oxitocina. Tú tienes que hacer una regla de 3 para tratar de concentrar en una solución Hartmann, glucosa, fisiológica, la cantidad de oxitocina adecuada, mínima necesaria para regularizar el trabajo de parto. ¿Sí? Doctor, perdón, ¿el ámpula cuántos mililitros tiene? Un mililitro. Ok, 5 unidades sobre un mililitro. Perdón. Bueno, entonces tú tienes que lograr esas concentraciones que tú necesitas para regularizar el trabajo de parto y tenemos que tener 2.5 mil unidades, más o menos mínimas, circulando con infusión. ¿Sí? ¿Cuántas? Y para eso tenemos que utilizar una venoclisis, ¿sí? Una vía venosa para hacer la infusión. ¿Sí? Puedes utilizar solución Hartmann, solución fisiológica, glucosa al 5%. En todas funciona. ¿Sí? Y ustedes van a escuchar en los hospitales cuando vayan. No la pongas en glucosa al 5 porque se cristaliza. No la pongas, ¿quién sabe qué? Porque quién sabe que no pasa nada. ¿Sí? Eso no se cristaliza. Pues si no es algodón, no es azúcar. O sea, no se cristaliza en nada. Eso es en cualquier solución lo que puedes contar. Lo que importa aquí es la dilución que vas a hacerle. ¿Sí? Tú tienes que conseguir 2.5 por lo menos de millones de por litro. ¿Cuántas gotas tiene un mililitro? ¿Cuántas gotas en un gotero normal tiene un mililitro? ¿Quién sabe? Un mililitro de la solución que tú quieras de cerveza o de agua, ¿cuántas gotas tiene? ¿Son Son 100? 20 gotas. 20. Alrededor de 20 gotas. Ok. La mayoría de los goteros, de los normogoteros, tienen 20 gotas aproximadamente, más o menos. ¿Sí? Entonces, tú tienes un litro, estas 5 unidades, 5 unidades de oxitocina, las vas a poner en un litro o en 500, como tú quieras, pero en el litro es más fácil. ¿Sí? Tienes un litro de solución fisiológica, un litro de Hartmann, un litro de glucosa, y le pones 5 unidades de oxitocina. ¿Cuántas gotas tendrías que pasarle a esa paciente para tener 2.5 miliunidades por minuto? 22. Él. Ah, no, 42. Él. ¿No? ¿Cómo estuvo? Pregunta. Tienes 5 unidades, rompes el ámpula, la pones en un litro de solución glucosa al 5%. Esa solución, ese litro de glucosa al 5%, tiene 5 unidades de oxitocina. Yo, doctor Gerardo Pérez Rojas, que soy muy mamoncísimo, vas tú al hospital y te digo, a ver, Julio Sánchez, necesito que le pongas 2.5 miliunidades. ¿Cuánto necesitas para que tenga contracciones adecuadas? No, pues 2.5 miliunidades porque ya me lo aprendí. ¿Cuántas gotas le pasas? Supone que son 10 gotas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si se le administra las 5 unidades al litro le caben 20,000 gotas, ¿no? Porque quedamos que en mililitros son 20 gotas.
Entonces serán 20,000 gotas en un litro. Pues un mililitro tiene 5 miliunidades, ¿sí? Espera, ¿eran 1,000 unidades? O sea, Vas bien, güey. vas Sí, bien. sí, sí. No, 5 unidades es un litro. Un litro Eh, tiene 5 unidades. Entonces un Sí, mililitro tiene sí. 5 Sí. miliunidades. Sí, así es. Entonces, Ok. bueno, es que yo lo calculé de otra forma. Entonces, si divides los 5 entre las 20,000 gotas, pues te sale 0.00025 unidades. Y si le quiere administrar usted 2,5 mil unidades, pues ya nada más divide eso entre lo que le pasa por cada gota y le salen 10 gotas. Pues saliste más mamón que yo. Eso está más mamoncísimo que yo. Está peor. Sí, la verdad sí me la No, no. pero sí. Tampoco no me da pantallas. O sea, no es la cosa. Porque te va a hacer bola después. Entonces, aquí el único mamila soy yo. Entonces, 5 unidades en un litro. ¿Sí? Entonces es más fácil que en un mililitro tenga 5 miliunidades. ¿Sí? Y si sabemos que las gotas los mililitros son de 20, pues entonces le vas a pasar 10 gotitas por minuto. ¿Sí? Y la indicación que tú le pones en el expediente le pones pasar 10 gotas por minuto. Tú ya sabes que está pasando 2.5 miliunidades de oxitocina. ¿Va? Entonces, esas 2.5 miliunidades tú tienes que estar, y el incremento es cronológico y ponderal. Tú vas a saber si con esas 2.5 millones de oxitocina que le estás infundiendo a la paciente, tú te vas a esperar ahí 10 minutos. En 10 minutos tú estás otra vez panseando a la paciente, tu manita así, reloj en mano, gotitas aquí para ver que esté pasando 10 gotas por minuto, de manera manual o con bomba de infusión. Y dices, ahí están las dos, que son 10 gotitas. Tú ya sabes matemáticamente que estás, ¿cómo dijiste que estás pasando 0.000.0000025 microneutronucleares o lo que tengas, en lo que, la impresión que tengas, pero tú sabes que estás tomando 2.5 miliunidades. Con esas 2.5 miliunidades, si son suficientes, en 10 minutos tienes que empezar a regularizar el trabajo de parto. En esos 10 minutos ya debes tener ya la contraccióncita cada 3, cada 5 minutos y te debe durar entre 30 y 60 segundos, 90 segundos. Si no, si no lo consigues, a los 10 minutos de que empiezas a hacer la infusión, que estés completamente seguro que está pasando, ¿sí? Vas a tener que estar pasando la regla que se estableció internacionalmente es que sea un incremento exponencial. Tienes que estar pasando, si le estás pasando, $10 gotas, tenemos que estar subiendo de 0.2 a 0.4 mil unidades por cada 10 minutos. Entonces, queremos llevarla de 2.5 que le estamos pasando a 2.7 o a 2.9. Es bien complicado cortar las gotas para pasarlas a la mitad. Entonces, ese incremento lo logra más o menos de estas 10 gotitas, más o menos un 20%. O sea, de 10 gotas la vas a pasar a 14. Para que te vaya así más o menos. ¿Sí? Hasta que llegues a 20 gotas, que le estés pasando 5 mil unidades. ¿Sí? Ese incremento lo vas a dar cada 2, 4 gotitas cada 10 minutos hasta que logres tener contracciones adecuadas. ¿Sí? Pero tenemos un tope, tenemos un límite, ¿verdad? No podemos pasar más de 10 miliunidades. Si llegamos a 10 miliunidades por minuto y aún así no tenemos un trabajo de parto regular, no logramos considerarlo que tiene las contracciones adecuadas, pues entonces vamos a tener que recapitular, detener la infusión, porque es mucha oxitocina. La dosis tóxica de oxitocina es noble, es muy alta, ¿sí? El único efecto secundario que puedes llegar a tener, ¿cuál sería? Si te intoxicas de oxitocina. ¿Qué pasaría si te pasas de la dosis de oxitocina? Uno,
polisistolia fetal, o sea, las de las contracciones, ¿verdad? Que es raro porque no lo has tenido. Pero sobre todo efectos antidiuréticos, ¿sí? Una especie de intoxicación hídrica que es muy rara, pero puedes tener efectos antidiuréticos. Porque radicalmente está muy familiarizada la estructura biomolecular de la con la vasopresina o con la antidiurética, que también es raro. Ahorita es dosis altísimas para esto. Pero corres el riesgo de que aumente las concentraciones intravasculares de oxi y aumente la polisistolia, pero bueno. Pero no pases de esto. Si llegas a 10.000 unidades y no has tenido, estamos hablando de 40 gotas, ¿verdad? Estamos hablando de 40 gotas por minuto, que es muchísimo. Si con eso no lo consigues, entonces suspendes la infusión, haces un lavado de receptores, haces un barrido de concentración, haces un lavado de receptores. ¿Cómo lo haces? Rompiendo un poquito el vasospasmo. Suspendes esa solución, pasas una carga de 400 a 500 mililitros de solución Harman, o fisiológica, el 0.9%, la hidratas, expandes poquito volumen, rompes vasospasmo, limpias receptores uterinos y puedes volver a empezar. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. En pacientes en los que llegas a una concentración muy alta de infusión y no logras las contracciones que tú quieres. Y vuelves a empezar. El útero responde bien. Entonces, pero tienes que jugar con ese momento, jugar con el momento adecuado que el útero quiera, pero tienes que tener mucha paciencia. Te puede llevar horas hacer esto. ¿Sí? Te puede llevar mucho tiempo regularizar un trabajo de parto, pero es la única manera. ¿Sí? Habitualmente la paciente solita lo regulariza con la oxitocina fetal y la oxitocina suya. Y lo demás que vimos. Pero si no, tú tienes que regularizar el trabajo de parto. Y tener mucha paciencia, porque puede tardar. Habitualmente responde bien la paciente. Bueno. Mañana le seguimos. ¿Dudas, preguntas? Lo que hemos visto. ¿Cuántos mililitros eran de solución para hacer el lavado, doctor? 300, 400 mililitros, 500, medio litro. Ok. A veces tampoco te puedes pasar de 500 mililitros porque es una carga muy alta. Entonces, son pacientes jóvenes, tienen buena reserva pulmonar y tienen buena reserva cardíaca, ¿sí? Y corazón derecho funciona bien. Entonces, pero te vas a pasar de líquidos y como tienes efecto antidiurético puedes hacer una retención hídrica. Entonces 500 mililitros máximo, ¿sí? Ok. Para hacer un barrido de receptores. Y esa oxi no me sirvió, va para afuera, vamos de nuevo, pero tienes que hacer esa hidratación. No puedes hacerla cada hora, cada 2 horas. Eso realmente lo haces una vez o 2 veces durante el trabajo de parto. Ok. Si ya se trató de hacer que funcione y aún así no funcionan los intentos, ¿qué se podría hacer? Debe responder, o sea, debe responder en ese sentido. Si no, tienes que recapitular a ver qué está pasando. Tienes que darte cuenta si realmente tienes la intención de que ese paciente vaya. Si pasa la semana 37, sí vas a tener receptores adecuados. Todos los úteros. Aquí no hay de que sí o que no. Todos los úteros tienen receptores para oxitocina. Todos. Un útero grande, un útero arriba de 37 semanas, tiene la cantidad adecuada de receptores. ¿Sí? Van a responder. O sea, todos los úteros van a responder. Cuando no, es por factores muy específicos, que no es el caso ahorita mencionarlo. Y eso se refiere ya en el puerperio, ya veremos la oxitocina en puerperio. Pero los úteros responden, ¿sí? Van a responder eso. Si no respondiese, tienes que buscar otras alternativas, como hacer una amiotomía para que tengas una descompresión del útero y que por descompresión baje el volumen y las fibras musculares se contraigan. Ver la altura de la presentación del feto. Realmente recalcular las semanas que deba de tener, a lo mejor tiene menos semanas. ¿Sí? Pero te va a responder, forzosamente te va a responder. Si están las condiciones adecuadas. A lo mejor eras una fase latente, a lo mejor te equivocaste. A lo mejor ni siquiera está produciendo ya oxitocina en ese momento. A lo mejor es muy prematuro la infusión. Pero si tienes 39, 40 semanas, va a responder. O sea, forzosamente va a responder. No me tienes que tener paciencia. Bueno, Ok, gracias.
Dijimos máximo 2 intentos, ¿verdad, doctor? O sea, Sí. el primero y el segundo y ya. Ok. No recapitulo. Doctor, tengo una duda. Una Sí. vez que ya se regularizó con los 2.5 miliunidades por litro, ¿se va a suspender o se va a continuar? Hola, si ya tú dices, con 2.5 unidades o con 3 miliunidades o con 4 miliunidades, ya tengo un trabajo de parto regular y te quedas con esas gotas. Tú vas a ir subiendo de esas 10 gotas con que empezaste, vas a 12, a 14, a 16, 18, 20, 22, 24, 26. Dices, pues ya con 24 gotas me quedé y está regular el trabajo de parto. Ya logré que tenga una contracción cada 3 minutos de 60 segundos. Ahí te quedas con esa dosis. Ahí te quedas. Empiezas a estacionarte y las contracciones empiezan a... Si tú tienes contracciones adecuadas, si tú tienes esa regularidad en las contracciones, va a avanzar. Va a avanzar el trabajo de parto por sí solo. Claro, tú puedes tener contracciones adecuadas cada 3 minutos, 60 segundos, perfectas, bien bonitas las contracciones. Pero no desciende el feto, ya tienes que ver qué variable de posición está, si es un feto grande, si la pelvis es adecuada, todo esto. Esto es exclusivamente de contracción. Si todo marcha bien, te quedas con las dosis de 1000 unidades. Cuando llegues a regularizar el trabajo de parto, con esa dosis ahí te quedas. Doctor, yo tengo una duda sobre el tiempo en las fases. En la fase de aceleración dijo de 2 a 4 horas, ¿verdad? Multi, sí. El multi, ok. Y en uni es 8, De 4 a 8 horas. ok. Y en la de máxima dependiente, Menos, la mitad, es el 50% menos, o sea, de 0 a 2 y de 2 a 4. ok, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, le seguimos mañana. Ok, nos vemos. Bye. Gracias, doctor. Bye. Hasta mañana, doctor. Gracias, Doc. Gracias. Mañana. Bye. Gracias.